El apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5 y el versículo 17 dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero ¿qué es lo que el apóstol Pablo quiere decirnos a través de estas palabras? Miren, cuando el apóstol dice que las cosas viejas pasaron y ahora todas son hechas nuevas para aquel que está en Cristo, yo quiero que tomemos en cuenta la palabra nuevo. Qué es nuevo? ¿Qué es o qué significa que algo está nuevo? Significa que es todo lo contrario a algo viejo. Es mucha la diferencia que hay entre algo viejo y algo nuevo. Y Pablo dice que el que está en Cristo es una nueva creación o una nueva criatura. Así que es como cuando la escritura dice y habla acerca del alfarero que está representando a Dios y que quiebra una vasija porque no le gustó como esta estaba, y entonces dice que la hace nueva, la hace de nuevo. Esto realmente habla de el nuevo nacimiento que el ser humano tiene que tener en Dios, en el Espíritu. La Biblia, la Escritura habla acerca de nacer de nuevo, de nacer del Espíritu, de nacer en Dios. Así que cuando habla este verso bíblico que acabamos de leer acerca de ser una nueva criatura, está hablando acerca de un nuevo nacimiento. Indiscutiblemente está hablando acerca de un nuevo nacimiento. Lo triste es que hoy día, a las personas les dicen que han nacido de nuevo en aquel momento en el que pasan al frente en una congregación y hacen una oración porque alguien más le pide que repita con ellos una oración, confesando sus pecados y estas cosas, y luego ya le dicen a la persona que ha nacido de nuevo. Esto realmente no es así. Esta no es la verdad completa. En ese momento realmente inicia un proceso para aquella persona. Si hizo esa oración desde su corazón confesando a Jesús como su Señor y Salvador, ahí inicia un proceso. Es un proceso que inicia. No es que la persona nació de nuevo ahí, sino que esa persona recibe un poder, recibe la capacidad de llegar a nacer de nuevo, a nacer en el Espíritu. Quiero entonces que miremos el Evangelio de Juan en el capítulo 1 y el versículo 11, para que entremos un poco más en esto. Dice de la siguiente manera: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Este es el versículo 11. Vamos a leer el 11, el 12 y el 13. Así que dice que a lo suyo vino, hablando de Jesús. Note algo, no dice que a los suyos como un plural, sino que dice a lo suyo vino. ¿Y qué es lo suyo? Pues lo que el Padre le envió a hacer. Él vino a hacer lo que el Padre le envió a hacer. A lo suyo vino, a cumplir con esa misión que el Padre le delegó. A eso vino. ¿A qué? A salvarnos de una condenación en la que estábamos aquí en esta tierra. A buscar, dice la palabra textualmente, a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué era lo que se había perdido? Era la raza humana. Eso era lo que se había perdido. Así que dice que a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Y el 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, a los que sí le recibieron, a estos les dio potestad, les dio un poder de ser hechos hijos de Dios. A los que reciben a Jesús en su corazón, a los que le aceptan, a estas personas Dios les da un poder. Dios los empodera para, como les decía hace un momento, llegar a nacer de nuevo. Esto luego de un proceso. Esto luego de un proceso que se da en el Espíritu. El 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón,
sino de Dios. Es decir, esas personas que reciben a Cristo en su corazón, reciben un poder de Dios, del Padre. Esto es a lo que la Escritura aquí le llama un engendramiento. La persona en sí es engendrada. Esto, repito, se da en el ámbito espiritual. Así que la persona es engendrada, pudiéramos decir, en un vientre espiritual, y allí inicia un proceso para nacer de nuevo. Porque dice el 13 que estos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, esto es un segundo engendramiento, si se puede la palabra. Estas personas son por segunda vez engendradas, pero ahora en el Espíritu. Porque ya hace unos años atrás, los seres humanos fuimos engendrados en el vientre de una mujer y pudimos nacer de la carne. Pero como Jesús le dijera a Nicodemo, que en un momento más vamos a hablar de Nicodemo, Jesús le dijo: Nicodemo, te es necesario nacer del agua y del Espíritu para ver el reino de los cielos y poder entrar en él. Entonces, les decía que es un proceso de gestación que se da en el Espíritu. Miren, lo que es una verdad en el plano natural, físico, fisiológico, es porque antes ya era una verdad en el mundo espiritual. Así que tal y como sucede el proceso de gestación en el vientre de una mujer, así se sucede en el Espíritu. A ver, como cuando un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer y ésta queda embarazada, luego que el esperma de este hombre fecunda el óvulo de aquella mujer, ella queda embarazada y ahí inicia la vida realmente. Ahí inicia la vida porque ahí se forma un embrión. Y ese embrión inicia un proceso hasta convertirse en un feto. Y el proceso sigue en el feto hasta formarse un bebé completo y listo para nacer. Está el feto y empiezan a formarse en sus extremidades, todo lo de, hasta convertirse en un bebé que esté completito y listo para nacer. Esto mismo sucede en el mundo espiritual. Somos engendrados y esto es en el Espíritu. Y entonces iniciamos un proceso de gestación que tomará no 9 meses como sucede en el plano natural, sino que sucederá un tiempo que esto depende de la persona. ¿Y por qué? Claro, depende de qué tanta fe tengamos en Dios, de qué tanto creamos en esto, qué tanto creemos que realmente inició un proceso de gestación en el Espíritu y que es posible que lleguemos a estar completamente formados para nacer de nuevo, para nacer en el Espíritu, para nacer en el mundo espiritual. Miren, cuando un bebé nace, abre sus ojitos y él ahora ve tal vez a la enfermera que está ahí delante de sus ojos bueno, pero él ahora puede ver, inicia a ver. Lo mismo sucede en el mundo espiritual. Cuando alguien nace de nuevo, ahora ya puede ver en el ámbito espiritual. Y entonces el proceso continúa, porque esta persona que nace de nuevo, ahora tiene que empezar a dar sus primeros pasos, a caminar, pero ahora puede ver en el mundo espiritual. Y esto lo llevará cada día a ver más claro el reino de los cielos para poder entrar en él. ¿Y qué es el reino de los cielos? Es un gobierno espiritual que está por encima de cualquier otro gobierno de esta tierra. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. No, porque si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Pero Jesús lo que quiso decir es que su reino, aunque no es de este mundo, está por encima de los reinos de este mundo y gobierna sobre los reinos de este mundo. Y ese reino nos ha sido delegado a nosotros, pero tenemos que nacer de nuevo para poder ver con nuestros ojos espirituales. Nuestros ojos espirituales tienen que abrirse. ¿Cuándo se abrirán?
cuando nazcamos de nuevo. ¿Cuándo serán abiertos y agudizados nuestros oídos espirituales? Cuando nazcamos de nuevo. Por eso la Biblia, la Escritura repetidamente dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Porque no se refiere a esos oídos físicos. Todos tenemos oídos físicos. Pero oídos espirituales, yo diría que muy pocos tienen hoy día sus oídos espirituales, atentos y listos para oír en el mundo espiritual. Yo quiero que entonces miremos ahora sí esta conversación que Jesús sostiene con Nicodemo, y lo encontramos en este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y el versículo 1. Perdón, dice, Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Era un hombre que tenía un alto rango entre los judíos. Además era un maestro de la ley. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ya lo que Nicodemo le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. No olvides esa palabra, sabemos. Porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Y la respuesta de Jesús es muy curiosa. Perdón. Mire lo que Jesús le responde. Jesús respondió y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué curioso, Nicodemo le dice, sabemos que tú has venido de Dios porque nadie puede hacer las señales, las obras que tú haces a menos que Dios esté con él. Ese sabemos yo y mis compañeros. Recuerde, él era un fariseo y era un maestro de la ley. Y entonces Jesús le dice a Nicodemo, no, mentiras que saben. Ustedes no saben nada acerca de cómo se mueven las cosas en el mundo espiritual, en el reino de Dios. Porque Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Miren, de esto que yo les estoy hablando es algo bien complejo de comprender. Pero yo de verdad pido a Dios que nuestros sentidos espirituales empiecen a abrirse en cada día un poco más, porque este proceso en el espíritu vaya avanzando, este proceso de gestación, que podamos llegar a tener la mente de Cristo. Recuerden, a eso hemos sido llamados, a que nuestros sentidos espirituales se despierten, nuestra mente llegue a ser la mente de Cristo. Esto habla de nacer de nuevo, de llegar a ser como Él, el hombre, el varón perfecto que Él es y que fue como referente, como ejemplo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Y Nicodemo no entendía esto. Nicodemo dijo, ¿cómo puede un hombre nacer después de ser viejo? ¿Cómo es posible? ¿Puede acaso entrar de nuevo en el vientre de su madre y nacer? Es decir, para Nicodemo esto, como para la mayoría de personas hoy día, esto no cabe en sus mentes. Suena a locura. De hecho, la Escritura dice que para el hombre natural, las cosas espirituales suenan a locura. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, son locura para él. Así que yo les invito de verdad a que nos interesemos en esto. Esto es profundo, esto es grande. Nosotros no estamos aquí solamente para sentirnos salvos y agradecidos con Dios y disfrutar solamente de una parte de lo que fue ese sacrificio de Jesús en la cruz. Realmente Jesús murió en esa cruz para que nosotros llegáramos a entender y a alcanzar la grandeza que Él dice que es posible alcanzar. Nicodemo no entendía cómo es posible esto.
Jesús le respondió, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, sí o sí hay que nacer del agua y del Espíritu para entrar en el reino de Dios. Pero esto es algo profundo, esto es algo muy grande, esto es un llamamiento supremo al que nosotros debemos de prestar mucha atención. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no puede verlo, no puede verlo. Sigue diciendo Jesús, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Verdad? Jesús le dice a Nicodemo, y esta palabra es para nosotros, olvídense de la carne, ya eso sucedió hace unos años atrás. Pero les estoy hablando de nacer de nuevo, de nacer del agua y del Espíritu. Para que ustedes puedan llegar a ser nuevas criaturas, ser esa nueva creación, una mente transformada. Entonces le dice, versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de el Espíritu. O sea, el que es nacido del Espíritu es un misterio. Comenzará a experimentar cosas sobrenaturales. Porque de esto se trata el reino de Dios. De esto se trata entrar en el reino de Dios. Es entrar en un plano sobrenatural para empezar a establecer ese poder. Podemos empezar a movernos, a operar en un poder sobrenatural que viene, por supuesto, de Dios. ¿Y para qué es esto? Para hacer el bien a nuestro prójimo, para amar a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo incluye a nuestro enemigo, es decir, para amar a todos nuestros semejantes, para hacerles el bien, para hacer una respuesta para ellos. Porque podemos ser respuesta para nuestro amigo, para nuestro hermano, para nuestro enemigo, como ya les decía, para nuestro prójimo. Podemos serlo si Dios opera a través de nosotros. Pero tenemos que llegar a ser hechos uno con Él. Para empezar nosotros, miren, empezar nosotros a disfrutar de esa grandeza y a manifestar ese poder, esa grandeza en esta tierra. Pero somos llamados a estar en Él. Recuerden, el que está en Cristo, esto habla de que no todos están en Cristo. Dice, si alguno está en Cristo, dice Pablo, nueva criatura es. Es decir, tú estás en Cristo, entre todos estos, tú estás en Cristo. Muy bien, pues entonces tú eres una nueva criatura y para ti las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas, pero la palabra es estar en Cristo, estar en Él. Todos somos hijos de Dios, pero estos hijos de Dios, que somos todos, estamos siendo llamados a entrar en Él. Esto sucede, la verdad, esto le sucederá a un grupo selecto. Recuerde, dice la Escritura, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Esto no es para salvación. La salvación ya nos ha sido regalada a todos. Pero muchos son los llamados y pocos los escogidos, es para el reino. Para el reino. El reino de los cielos se hace fuerza, se hace violencia. Y los violentos lo arrebatan. Los violentos, ¿quiénes son los violentos? Los que hacen uso de violencia e irrumpen. ¿De qué manera? Yendo en contra de todos los deseos naturales, carnales, yendo en contra de los apetitos de la carne, yendo en contra de todo lo que realmente mi naturaleza caída quiere. Esto es el nuevo nacimiento. Y Jesús le dice, el versículo 10, y repito el 9, dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? El 10 dice, Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Recuerda, Nicodemo había llegado diciéndole
que él sabía algunas cosas, que ellos como fariseos sabían que Jesús había venido de Dios, porque esas cosas no las podía hacer nadie que no viniera empoderado por Dios. Y Jesús aquí lo confronta y le dice, realmente Nicodemo, no sabes nada, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo, y esa palabra es para todos hoy día, nacer de nuevo, para ser hallados en Él, para ser, no sé, herramientas útiles en las manos de Dios, para que podamos nosotros ayudar, porque de eso trata el reino de Dios, de ayudar, de ayudar, de ayudar. Ayuda al prójimo, amor, así es, derramar amor sobre el prójimo, sobre toda persona con la que nosotros interactuemos, derramar amor sobre cada persona con la que nosotros hablemos, solo amor, que vean eso reflejado en nosotros como la evidencia de que somos hijos de Dios nacidos de nuevo. Y termino con esto. Todos somos hijos de Dios, pero somos llamados a ser hijos de Dios nacidos de nuevo. Por eso los dejo, quiero que mediten en esto, que revisen estas cosas que les digo y que, claro, pregunten a Dios de qué se trata todo esto. Muchas bendiciones y bueno, un abrazo.